Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con un tópico interesantísimo que a mí me apasiona y que quizás sea un poco esa fuerza centrípeda, vernacular, original, nativa, esa fuerza primaria, primigenia que a mí me motiva a grabar estos videos para ustedes, ¿ok? Vamos a comenzar con un ciclo de 12 episodios, ¿ok? Llamado El Reino de Dios. El Reino de Dios. El Reino de Dios. Mucho cuidado, con ese nombrecito. El Reino de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Es muy importante porque es el único mensaje que predicó Jesús. El Reino de Dios. Jesús tenía una misión, ¿ok? Jesús era un tipo organizado, era muchacho, pero era un tipo muy organizado. Él sabía cuándo tenía que comenzar su ministerio y lo comienza a los 29, 30 años. Pero no solamente eso, él sabía cómo tenía que desarrollar su mensaje, ¿ok? Y el mensaje no era otro que el reino de Dios. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros leemos la Biblia, y digo nosotros, cuando digo nosotros digo Opus Dei, marianistas, sodalicios, pentecostales, presbiterianos, bautistas, anglicanos, mormones no y testigos de Jehová no, por si acaso, ese es harina de otro costal. Y no nos damos cuenta realmente de cuál era esta motivación, qué cosa era lo que impelía a Jesús a contarnos, a relatarnos el reino de Dios, el mensaje, la misión que le había encomendado su padre, ¿ok? Su padre. Vamos a comenzar por un pasaje muy importante que es el que abre este ciclo de 12 episodios. Mateo 6:33, se lo voy a leer desde mi Biblia que está destrozada, ¿ok? Acá está mi Biblia. Mateo 6:33, ¿ok? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ok? Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo vuelvo a repetir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas o serán añadidas, ¿ok? Eso está clarísimo, no hay mucha vuelta que darle al respecto. Nos matábamos hablando de la resurrección, de sanidad, de echar fuera demonios, del perdón, de la gracia. Nos matamos hablando de tópicos muy importantes, pero son tópicos que en realidad justifican un desenlace final, ¿ok? Apuntan a un objetivo final. Todos esos tópicos son importantísimos, ¿ok? Pero Cristo no vino a hablar de eso. Fueron parte de su ministerio que lo llevaban finalmente a desplegar el mensaje que su padre le había encomendado. Predicar el reino de Dios. Yo me sorprendo mucho cuando un predicador empieza a hablar de la sangre. Y me parece muy bien porque nosotros lo entendemos, ¿ok? Los que tenemos una relación personal con Jesucristo entendemos el tema de la sangre. La cruz. La Eucaristía. El Calvario. Nosotros entendemos, nosotros sabemos de ese tema, no se nos escapa, por supuesto. Son temas y tópicos muy importantes. Pero si no encontramos el desarrollo final y a dónde apuntan, ¿ok? ¿Cuál es el destino final? ¿Por qué aparecen todos estos tópicos? ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz es importante? Como camino A, como medio A, como paso A. No vamos a entender la razón por la que vino Jesús, porque si este sujeto cambió
el destino de la humanidad. El calendario está ceñido a la vida y el nacimiento de Jesús. Los chinos, los hindúes, que pertenecen a otro tipo de culturas, los egipcios, se tienen que ceñir al calendario de Cristo, ¿ok? Con un desfasaje de 2 o 3, 4 años. Eso no importa. Es irrelevante. Y estamos todos imbuidos en mensajes que no tienen nada que ver con el propósito, la venida de Jesús, que no fue otra que predicar el reino de Dios. El reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como, el reino de Dios es como este fulanito que encontró un tesoro y compró el terreno, escondió el tesoro y se quedó con el terreno, porque había encontrado los misterios del reino de Dios, los secretos del reino de Dios, las llaves para abrir el reino de Dios. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Son llaves, llaves que tienen que ver con un misterio, con un secreto del mensaje de Jesús. Solamente vino a hablar del reino de Dios por el amor de Dios. La gente se mata hablando de otros tópicos y le dan, 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 y nadie entiende nada. Y la gente sale de la iglesia y dice: pero pastor, padre, curita, yo no estoy viviendo lo que usted está predicando, porque no vino Jesús a hablar de esas cosas. Él trajo un solo mensaje que es recurrente durante todos los 4 evangelios. Yo leo la Biblia desde muy jovencito, ¿ok? Yo tuve la suerte de conocer al Señor a los 22 años, en Buenos Aires, en Acasuso, ¿ok? Y yo comencé por el libro de Job. Fue el primer libro que me llamó la atención. Aparte fue el primer libro que la persona a través de la cual yo le entregué mi vida al Señor me recomendó leer, ¿ok? Y comencé siempre en la iglesia presbiteriana. Hasta el día de hoy asisto a una iglesia presbiteriana, ¿ok? A pesar de ser católico apostólico romano. Todas esas son religiones, ¿ok? Cristo no vino a hablar de una religión. Cristo vino a hablar de un reino, ¿ok? Y su reino no es una religión, su reino es un gobierno, ¿ok? Por eso en su reino existen leyes, existe una constitución, existe un rey, donde él es el rey, y existen ciudadanos, donde nosotros somos los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos derechos, todo ciudadano tiene derechos. Pero con el paso de los años, este es mi 29º año en la fe, tengo 29 años en la fe, el próximo año cumplo 30 años en la fe. Yo sentí durante los últimos 7 años una poderosa atracción hacia los 4 evangelios. Yo me he leído la Biblia un millón de veces, ¿okay? Ya me cansé de leerla. Yo la he leído de punta a punta varias veces. No me acuso ser un conocedor de la Biblia, ¿ok? A pesar de que yo he estudiado en un seminario evangélico, no terminé. Yo soy psicólogo, yo soy licenciado en psicología, ¿ok? Tengo un posgrado en business, en negocios. Yo me dedico a las ventas. Pero he asistido a un seminario. No terminé, ¿ok? Nunca se predicó a propósito del reino de Dios. Ahora, me pasó algo muy singular. Estamos a finales de marzo del 2017. Y hace más o menos unos 7 u 8 años yo me vi completamente atraído, pero por una razón que yo no entendía, no la podía entender. Y me sentía completamente atraído a los 4 evangelios y no entendía por qué. Viste que llega un momento en que tú dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto? Lo que pasa es que está muy pesado, mucha bulla. ¿Por qué de pronto me quedo pegado a los 4 evangelios? Y durante los últimos 8 años no hice más, y ahora el camión de basura, ¿qué cosa?
¿Será que el enemigo no quiere que hable de esto? Durante los últimos 7 u 8 años, curiosamente, me quedé pegado con los 4 evangelios y no lo entendía por qué. Yo no entendía cuál era la razón. ¿Por qué esa fuerza que me impele a leer solamente los 4 evangelios? Sí, yo siempre reviso toda la Biblia, pero la prioridad estaba en los 4 evangelios y yo no entendía por qué. Hasta que el 2016 caigo, ¿ok? En el descubrimiento de que Cristo solamente hablaba de un solo tópico, y el único tópico del que hablaba Jesús era a propósito del reino de Dios. No hablaba de otra cosa sino que del reino de Dios. Ese era el mensaje en público. Con sus apóstoles hablaba de otros temas en privado, ¿ok? En privado hablaba de temas diferentes al del reino de Dios, pero cuando el Señor predicaba, su mensaje era el reino de Dios. Entonces yo dije, acá hay algo raro, acá tiene que haber algo raro porque hay una actitud impertérrita del Señor de querer promover un producto. Jesús estaba vendiendo un producto. Yo lo veo como un sales manager tratando de meter un producto en el mercado. Y el producto que estaba vendiendo Jesús no era otro que el reino de Dios. ¿De qué se trata? Y lo empecé a escudriñar y empecé a recolectar todas las secuencias en las que Jesús menciona el reino de Dios, que desde luego están también mencionadas en el Antiguo Testamento y en las otras epístolas del Nuevo Testamento, ¿no? Y hasta en el Apocalipsis. Pero ¿por qué hablaba del reino de Dios? ¿Por qué se concentró? ¿Por qué se focalizó en el reino de Dios? Porque él decía que el reino de Dios acababa de llegar a través de su mensaje. Y si el reino de Dios ha llegado a través de su mensaje a nosotros, ¿qué te parece si lo descubrimos juntos? ¿Qué te parece si descubrimos de qué se trata? Yo lo voy a exponer en los próximos 11 episodios, pero antes quiero que aceptes al Señor en tu corazón para que tengas una relación personal con Él. ¿Qué te parece? Sígueme, repite después de mí. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. El día de hoy, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. El día de hoy te agradezco, Señor Jesús, por la salvación y porque me regalas la vida eterna. Pero sobre todo, lo más importante, repite esto, que es muy importante. El día de hoy te agradezco, Señor, de todo corazón, porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida a partir del día de hoy. Yo soy Miguel para Oración.us. No se olviden, vienen 11 episodios a propósito del reino de Dios. Esto va a estar muy picante, no se los pierdan. Ya regreso desde South Beach, Florida. Yo soy Miguel, adiós.